Muy buenas noches, estimados estudiantes de quinto semestre. Les doy la cordial bienvenida a esta clase virtual de hoy, miércoles 26 de agosto del 2020. Hoy vamos a estar viendo el tema número 10 de nuestro avance y corresponde a la interpretación de los contratos. Vamos a empezar compartiendo la pantalla para realizar la respectiva presentación. Entonces nuestro tema de hoy es interpretación de los contratos. ¿Por qué se tiene que interpretar un contrato? Generalmente, si no hay duda en cuanto a su alcance, si no hay duda respecto a los derechos y obligaciones que han asumido las partes, entonces no amerita una interpretación en este sentido de poder acudir a una autoridad para que lo interprete, sino que necesariamente toda situación amerita una interpretación porque necesariamente hay que entenderlo. Pero en el tema de hoy vamos a ver una interpretación cuando hay dudas sobre el alcance de lo que se ha estipulado en el contrato. Esta duda pueden surgir por diferentes motivos. Vamos a ver algunos. Porque las partes incumplen lo prometido. Otra causa podría ser por falta de sensibilidad hacia los valores éticos, sociales, es decir, a cumplir la palabra empeñada, que tiene relación con el principio de pacta sunt servanda. También puede ser por el mal asesoramiento del profesional abogado. También puede ameritar la interpretación por la disparidad de criterio sobre el alcance de la contratación. Como también puede haber otros motivos que implique duda o que no esté claro en función de los derechos y obligaciones o del alcance de las cláusulas contractuales. ¿Qué es interpretar un contrato? Interpretar un contrato es buscar el verdadero sentido y alcance de las cláusulas del contrato. Es decir, determinar en qué condiciones y términos y hasta qué punto se obligan las partes contratantes. La interpretación persigue averiguar la intención común de las partes, a lo que nosotros podríamos llamar el consensualismo, es decir, el consenso. Y ese consenso se va a expresar necesariamente a través del consentimiento. Y eso implica que cuando se da el consentimiento es porque se tiene certeza a lo que se está obligando. Es decir, se han establecido y se han medido las consecuencias del acto. Y obviamente, como el contrato es un intercambio de interés económico, entonces las partes han calculado bien y finalmente dan su consentimiento. También es buscar establecer lo querido por las partes contratantes. Y aquí se va a tener preferencia respecto del sentido literal de las palabras. Es decir, se va a buscar la intención común de las partes contratantes que va a tener preferencia sobre el sentido literal de lo que pueda expresar el contrato.
Interpretar un contrato también es encontrar los derechos y obligaciones que contiene, obviamente, el contrato, la forma como han regulado sus intereses los contratantes. Es decir, la forma en que han creado, modificado o extinguido las relaciones o situaciones jurídicas patrimoniales. Eso básicamente conlleva la interpretación. También nos podemos extender a un campo de aplicación, extensión de los mismos, incluidos los efectos implícitos, es decir, aquellos que no se han determinado explícitamente, aquellos que no previstos, pero que de alguna manera constituyen parte de esas obligaciones. Es decir, hasta dónde se han obligado las partes. Este aspecto se va a relacionar con lo que se llama la integración del contrato. Vamos a ver ahora la interpretación e integración de un contrato. Vamos a leer un extracto de una página virtual de DerechoNet con relación a este tema. Generalmente la interpretación y la calificación del contrato son operaciones lógicas, cuyo resultado ofrece consecuencias positivas en relación con el contenido del contrato. Esto es, con la precisa determinación de los derechos y obligaciones de las partes. Entonces, cuando se interpreta, se pretende establecer o determinar los derechos y obligaciones de las partes. Sin embargo, en otros casos, la determinación del exacto contenido del contrato y por tanto la efectiva ejecución del mismo no habrían de derivarse solo de la actividad interpretativa y clasificadora de forma exclusiva, sino que sería necesario extraer consecuencias complementarias acordes con el conjunto del sistema normativo. Dicha operación se la conoce técnicamente con el nombre de integración del contrato. Entonces, en la integración del contrato, ya nos vamos a valer de las normas. Es decir, vamos a integrar el contrato a través de lo que ha dispuesto la norma. Y para nosotros, esa disposición en cuanto a la integración del contrato la tenemos en el artículo 520 del Código Civil, que enseguida la vamos a ver. Entonces, cuando hacemos la integración del contrato, ya no observamos simplemente la intención común de las partes, sino que vamos y lo hacemos a través de la norma. ¿Qué es lo que establece la norma respecto a las obligaciones que tienen las partes? Veamos los pasos previos que debe observar el juez de acuerdo a nuestro texto base para la interpretación de un contrato. Primero, debe calificar el nombre jurídico apropiado al contrato. Este paso tiene el propósito de dar una correcta denominación del contrato. Por otra parte, trata de evitar la confusión entre algunos contratos parecidos. Por ejemplo, el arrendamiento y el comodato. Entonces, esta calificación nos va a permitir aplicar las normas que les corresponden a este determinado contrato. Por eso se le debe calificar con el nombre jurídico apropiado al contrato, para darle la correcta denominación y a partir de ahí establecer qué normas les son aplicables de acuerdo a nuestra normativa o Código Civil. Veamos el segundo paso. Debe ubicarlo dentro de la clasificación de los contratos. ¿Qué importancia tiene este paso? Este paso tiene el propósito de determinar las reglas
e instituciones que son propias de cada categoría de contrato. Entonces, una vez lo clasificamos, vamos a poder aplicar las reglas que van a corresponder a estos contratos. Entonces, no es lo mismo un contrato a título gratuito, a título oneroso. No es lo mismo las reglas para un contrato sinalagmático. Entonces, por eso es que esta parte es importante, la ubicación, para que, sabiendo qué tipo de contrato es, entonces, qué reglas les son aplicables. De esta operación surgirá el alcance y sentido de los derechos y obligaciones que las partes han asumido en la celebración del contrato. Ustedes verán entonces, si es un contrato a título gratuito, tiene otra característica. Pero si es un contrato a título oneroso y además sinalagmático, significa que las contraprestaciones son recíprocas. Tercero, es la interpretación integradora. Consiste en tomar en consideración no solo el contenido o los efectos jurídicos previstos expresamente por los contratantes, sino también los que provienen de la ley, como las normas supletorias, los que emergen de la propia naturaleza del contrato, también los que emergen de los usos y costumbres y otros factores externos. Con esta parte podemos ya tener un poco más de comprensión de lo que es el aspecto de la integración. Entonces esa es la interpretación integradora, que ya va a utilizar aspectos externos que van a ayudar a solucionar las dudas que se tengan respecto al alcance de los contratos. Entonces, este tercer paso de la interpretación integradora sirve para suplir los vacíos o lagunas que hay en el contrato. Relación entre interpretación e integración de un contrato. En este cuadro vamos a ver las características de cada uno de ellas y la relación que hay. En la interpretación, mira el pasado. Es decir, hace referencia del momento que empieza la contratación y todos esos aspectos para poder interpretarlo desde el pasado. La integración se enfoca en las consecuencias del plexo obligatorio. El plexo es un sistema de redes que están conectados entre sí y que obviamente el contrato necesariamente tiene consecuencias obligatorias, es decir, a qué se han obligado las partes, qué cosa les corresponde a cada uno de ellos, de acuerdo con las características propias del contrato, de acuerdo con la normativa también que está referida a un contrato determinado y a los principios que le son aplicables, por ejemplo, como el principio de la buena fe. En la interpretación es siempre necesaria aun cuando el texto sea claro. Esto significa que toda situación amerita una interpretación porque nuestra facultad, nuestra inteligencia, tiene que entender las cosas, es decir, saber a qué se refiere. Así que todo aspecto desde ya tiene que ser interpretado, solo que en esa interpretación no hay ninguna duda. ¿Se entiende, no? Lo interpreto, bueno, y lo comprendo perfectamente. Por eso dice, la interpretación es siempre necesaria, aun cuando el texto sea claro. Lo interpreto, pero no tengo duda. Pero la integración solo es aplicable cuando hay insuficiencia de la autonomía privada, es decir, cuando no logramos comprender con precisión a qué nos estamos obligados. La regla general es que la integración se aplica en caso de laguna. Es decir, cuando hay vacío, cuando finalmente no está específicamente determinado, entonces ahí necesariamente ocupamos la integración para suplir esas lagunas, para suplir esa necesidad. Ahora veamos
lo que dispone nuestra legislación respecto a la integración. Está en el artículo 520 del Código Civil y está relacionado con el artículo 513. Y fíjense lo que establece, artículo 520, ejecución de buena fe e integración del contrato. El contrato debe ser ejecutado de buena fe y obliga no solo a lo que se ha expresado en él, sino también en todos los efectos que deriven conforme a su naturaleza, según la ley o a falta de esta, según los usos y la equidad. Entonces ven ustedes, la ejecución de buena fe y la integración del contrato. No todos los aspectos se los puede detallar, pero de acuerdo a la naturaleza del contrato, necesariamente hay cosas que vienen por añadidura, que no necesita uno establecerlo, sino que en el cumplimiento de una determinada obligación, uno se tiene que ver con estos aspectos que son necesarios. ¿Recuerdan cuando les di el trabajo en la práctica precisamente relacionado con este tema? Donde había un contrato para que una persona, un tractorista, pueda sacar la almendra de los payoles, de los centros, hacia el puerto principal de embarque, hacia el río, ¿no es cierto? Y se puso, por ejemplo, que él tenía que velar para que el camino esté expedito. Si caía un árbol, él tenía que cortarlo, apartarlo y hacer que el camino siempre esté expedito para que pueda pasar con el tractor y así cumplir con su obligación. Y yo les puse un ejemplo. Resulta que el árbol cayó sobre un puente. Así que cayó el árbol y también quebró el puente. Pero aquello no estaba estipulado en el contrato. Entonces esas cosas necesariamente se deben entender que también nosotros debemos responder a aquello. En este caso el tractorista tenía que quitar el palo caído, dar parte para reparar el puente y finalmente hacer que pueda cumplirse el contrato. Entonces así en diferentes ámbitos, en diferentes contratos, hay situaciones que no están escritas, pero que en el cumplimiento de las obligaciones también vienen como añadidura y que son necesarias. A eso se refiere entonces esto de la integración del contrato. Entonces se puede ver la ley, como también se puede acudir a los usos, costumbres también y la equidad. Y cuando habla de la equidad, es decir, si hay un esfuerzo mucho mayor al que se había contratado, ya merita, ¿no es cierto?, ya un trabajo extra, vamos a decir, porque así las consecuencias o las circunstancias lo configuran. Entonces, eso de la equidad va a significar que la otra parte va a tener que reconocerle también un monto extra a la parte. En eso se refiere la equidad. Teorías de la interpretación de la voluntad. Hay dos teorías, la teoría subjetiva y la teoría objetiva. La teoría subjetiva busca encontrar la voluntad interna o real de las partes cuyo concurso de integración a través de la composición de intereses opuestos hace surgir la voluntad común interna y por ende el consentimiento. Esta teoría persigue encontrar la intención común de las partes, más que limitarse a la voluntad declarada, expresada por el sentido literal de las palabras, como lo describe el artículo 510 del Código Civil, especialmente en su primer parágrafo. Entonces, la teoría subjetiva da énfasis a la intención común de las partes, no tanto al sentido literal expresado a través de las palabras. Lo que la teoría subjetiva busca es encontrar a qué se obligaron, cuál fue la verdadera intención que tuvieron las partes. La teoría objetiva, llamada también de la declaración o voluntad declarada, sostiene que en la interpretación se debe considerar tan solo la forma o modo en que
ha sido exteriorizada la declaración de la voluntad común del contratante o el comportamiento de ellos que forma el consentimiento y su consiguiente significado, teniendo en consideración también el entorno externo al contrato. Entonces aquí, para la teoría subjetiva, interesa la voluntad declarada, lo que se puede leer objetivamente, aquello que está plasmado a través de las palabras. Y si nosotros vamos al 510 y lo leemos con calma, vamos a ver que el primer parágrafo hace referencia a la teoría subjetiva y que el segundo parágrafo ya ingresa a la teoría objetiva, lo que significa que nuestro Código Civil no simplemente agarra la teoría subjetiva, sino que también va combinando. Y estas dos teorías son empleadas en nuestra legislación para poder interpretar los contratos. Es decir, ninguna se ha desechado. Se hace uso de ambas. Normas de carácter subjetivo de la interpretación. En las de carácter subjetivo, entonces, lo primero es la intención común y comportamiento externo. Facilita la búsqueda de la común intención de las partes y la verdadera declaración de la voluntad de los contratantes. Debe fijarse el comportamiento inicial de las partes y el que corresponde a todo aquel periodo que ha seguido a la contratación. Toma en cuenta las circunstancias especiales y contornos externos que rodean la celebración del contrato. Entonces, ¿por qué se privilegia la intención común de las partes respecto al sentido literal? Porque precisamente el contrato es un acuerdo de voluntades, ¿no? Y ese acuerdo de voluntades se expresa a través del consentimiento. Y el consentimiento precisamente es una declaración de la voluntad que se hace. Con el consentimiento entonces nosotros hacemos surgir el contrato. Es por eso que se privilegia la intención común de las partes contratantes, antes que el sentido literal. También podemos ver la interpretación contextual, de acuerdo al parágrafo 1 del artículo 510, como implementado por el artículo 514 del Código Civil. Aquí es importante establecer, recuerda, cuando hay palabras que son dudosas, uno dice, a ver, ¿le entendés qué significa esta palabra? Y entonces a veces uno recurre y dice, bueno, a ver, decime en qué contexto ha sido utilizada. Así que el contexto del texto nos puede llevar a una comprensión exacta del significado de una palabra. Algo parecido ocurre acá. La interpretación contextual, que nos va a permitir también establecer el significado de las cláusulas o el alcance. Normas de carácter objetivo de la interpretación. Criterio de interpretación de carácter objetivo. Facilitan y permiten investigar el acto de declaración de voluntad común privada de las partes y la consiguiente integración de ellas a través de la composición de intereses opuestos que da origen al consentimiento. Recuerde que en todo contrato el interés es opuesto de las partes. No puede haber contrato cuando los intereses son iguales. Tienen que ser opuestos. Entonces, en el contrato de venta o de compra-venta, hay una persona que es el vendedor. Él quiere vender. Su interés es vender. Para que haya contrato tiene que haber otro con interés opuesto a él, que quiera comprar. Entonces ahí se pueden integrar estas voluntades. Y entonces surge el consentimiento. Eso es la composición de intereses opuestos que da lugar al consentimiento. Criterio de la conservación del contrato.
persigue asegurar ante todo la vigencia y estabilidad de los contratos frente a la incertidumbre proveniente de la mala redacción, cláusulas ambiguas, ignorancia, conocimiento equivocado, etc. Entonces, la conservación del contrato, esto va a acudir simplemente a las normativas que establecen un determinado lineamiento para ciertos contratos y en función a ello se va a aplicar la debida interpretación. Pueden verlo ustedes en el artículo 511 y 512, está relacionado con esto de acá. Seguimos con las normas de carácter objetivo de la interpretación. Veamos las interpretaciones restrictivas de las expresiones generales. El intérprete debe buscar en forma estricta el objeto de la autorregulación de intereses y fines prácticos, económicos, sociales, típicos, es decir, un contenido sea la prestación de vida y consiguientemente relación conmutativa sobre el que las partes han querido contratar, no pudiendo extenderse más allá de los términos de lo estipulado o contratado, salvo aspectos relacionados con la integración del contrato. Entonces, la interpretaciones restrictivas de las expresiones generales, por más generales que parezcan lo que han establecido las partes, solo puede llegar hasta el límite de las obligaciones. Podemos poner ejemplo, si una persona se compromete porque debe a entregar la zafra, por ejemplo, la producción de una determinada zafra a su acreedor. Bueno, eso se contrata. Y finalmente su centro produce un poco más. Ha tenido buena producción y finalmente ya con cierta producción ha terminado de pagar su obligación, su deuda. Entonces, a partir de haber pagado, el señor es libre para poder venderlo a otro o poder ofertarlo o aceptar ofertas con mayor precio. Entonces, por más que haya establecido que era la zafra, sin embargo, la obligación correspondía hasta pagarle lo adeudado. A partir de una vez pagado, él tiene posibilidad ya de poder venderle a otro o poder pedir un reajuste del precio. Ese es un ejemplo y se puede aplicar otro ejemplo donde aparentemente se expresa de forma general, pero se debe entender que las partes solo asumen hasta los límites de su obligación y no más. Interpretaciones extensivas de las referencias explicativas. Veamos ahora esta, que está en contraposición a la primera. Esta previsión del legislador se debe a que muchas veces en la contratación para objetivar los alcances de las cláusulas se recurre a ciertos ejemplos, lo que sin embargo no deben interpretarse como excluyentes de situaciones no contempladas en los mismos. Otra vez voy a recurrir al ejemplo aquel donde había el contrato para que un tractorista saque la almendra del centro hacia la barraca. Como ejemplo, por ejemplo, se puso más bien y decía, en caso de que un árbol caiga sobre el camino, el contratado tendrá la obligación de cortarlo y restablecer el camino. Eso se pone para explicar simplemente situaciones, para que se pueda entender mejor. Pero si sucede lo contrario, sucede que el árbol cae sobre un puente y lo quebra el puente, entonces aquí las partes no pueden decir, eso no está especificado. Y simplemente caía en el camino, tenía el deber de cortarlo o apartarlo del camino, pero lo demás no está. A eso se refiere. Entonces, cuando se acude a referencias explicativas, no significa que está limitando solo a eso. Y ya no se va a hacer las otras partes que no se han especificado. Entonces, necesariamente el contrato debe, también el contratante o las obligaciones deben asumir aquellas que no se han especificado, pero que hacen
a la ejecución de la obligación o al cumplimiento de la obligación. ¿Ya? Así debemos entender esta parte. Reglas de interpretación de los contratos según el Código Civil. Hay reglas generales. Y la primera regla es que si los términos de un contrato son claros y no dejan dudas sobre la intención de los contratantes, debe estarse al sentido literal de sus cláusulas. Esa es la primera regla. Si no hay duda, y si coincide justamente la declaración literal con la intención de las partes, entonces se debe estar al sentido literal. Cuando hay dudas sobre la intención de los contratantes, entonces más bien se aplican las siguientes reglas. Esto es ya de acuerdo a lo que ha establecido nuestra legislación. Veamos las reglas. Primero, la intención común de los contratantes. Esto está en el artículo 510. Se aplica la regla subjetiva con preferencia sobre la objetiva. No limitarse al sentido literal de las palabras. Es decir, se busca la común intención de las partes contratantes. Se debe apreciar el comportamiento total de esto y las circunstancias del contrato. Entonces, en esta fase de interpretación, al buscar la intención común de los acreedores, hay que también tener un panorama ya de cómo ha sido en este proceso donde ha surgido la contratación, bajo qué circunstancias se realizó el contrato. Esas circunstancias nos van a ayudar a comprender la verdadera intención de las partes contratantes. Las cláusulas ambiguas. Cuando una cláusula es susceptible de diversos sentidos, se le debe dar el que pueda producir algún efecto, nunca el que ninguno. Entonces, si una cláusula se presta para diversos sentidos, entonces a nosotros al tenor del mismo contrato, de la situación que opera precisamente en ese contrato, de las características que tiene ese determinado contrato, porque recuerden que lo tenemos que ubicar y lo tenemos que nominar en función a ello, entonces vamos a decir, no, la cláusula o el sentido que conviene es este, de acuerdo a la circunstancia y de acuerdo al tipo de contrato. Entonces nunca se le va a dar a aquel que no pueda producir ningún efecto, aquel que no signifique nada respecto al contexto que tiene. Términos con diferentes acepciones. Los términos susceptibles de dos o más sentidos o acepciones deben tomarse en el que más convenga la materia y naturaleza del contrato. Tienen relación estándar. Entonces, si tiene dos sentidos, lo que tenemos que ver es de qué contrato estamos hablando y en función a ello vamos a tomar el sentido que tenga relación con el contrato según se trata. Reglas de interpretación de los contratos según el Código Civil. Seguimos las cláusulas de uso no expresadas. Se deben suplir en el contrato las cláusulas que son de uso, aunque no se hayan expresado. Y aquí suele estipularse aquello. Nos atenemos siempre a lo que se pactó y en su defecto a lo que es frecuente en la región donde surgió el contrato. Entonces, esto fíjense que tiene relación con la integración del contrato. Entonces, ahí podemos ver, hay cláusulas que no se registraron en el contrato, pero que de acuerdo a las circunstancias, las características del contrato o a las características de la región son de uso, entonces se la debe entender. Por ejemplo, si no se especificó en qué se va a medir la almendra, por ejemplo, y está en esta región, y nosotros sabemos que la almendra se mide en caja, por darle un ejemplo. Entonces, de acuerdo a las circunstancias del lugar, también se pueden suplir aquellas cosas que no se han expresado. Interpretación por la totalidad de las cláusulas.
Esta forma de interpretar tiene que ver con la interpretación sistemática. Y lo sistemático tiene que ver con lo que es un sistema. Y un sistema está integrado por varias cosas, pero que finalmente tienen un resultado único. Por cuestión de tiempo, vamos a quedar hasta aquí en la primera parte y enseguida volvemos para continuar con este.